Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro webinar sobre energía solar, seguridad energética y sustentabilidad para la industria mexicana. Este proyecto es un proyecto que les queremos presentar y estamos muy agradecidos que están todos con nosotros el día de hoy. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con 3 asociaciones aquí en México. Uno es la Asociación Nacional de Energía Solar, la ANES. Otra asociación es Solrico, una agencia de Alemania. Y también la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Me gustaría mucho dar espacio para que nos presentemos todas las 3 panelistas que estamos el día de hoy. Entonces, si quieren seguir con la presentación, y invito a Angélica Quiñones que se presenta. Gracias, Kira, y buenos días, gracias a todos por su asistencia. Bueno, yo soy Angélica Quiñones, actualmente soy la presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar. También desarrollo investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y también participo como presidenta en el Comité de Normalización ESO 13, donde vemos pues toda la normalización para calentadores solares. Y bueno, ahora he participado muy gustosa en este proyecto Solar Payback y también hemos cobijado en la asociación y se ha impulsado la iniciativa de calor solar. Bueno, pues gracias por su asistencia. Muchas gracias, Angélica. Marisol, ¿nos hace el favor de presentarte también? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marisol Oropesa, soy estratega en negocios internacionales y marketing en mi propia agencia de consultoría, Matters, y también soy network partner de la agencia de comunicación que Kira ya comentó, Solrico, de aquí de Alemania. Vivo en Berlín y trabajo en el sector de energía solar térmica desde hace más de 10 años, por lo que estoy también involucrada en varios proyectos del sector a nivel internacional. Uno de ellos es Solar Payback desde su inicio. Me encargo de coordinar las actividades de comunicación del proyecto para México en colaboración con Kira y Angélica. También participo en otros proyectos del sector como lo es la Expo y Conferencia Intersolar México, y trabajo en campañas independientes como por ejemplo la de los Heat Changers, que seguramente varios de ustedes ya son parte de ella. Así que bueno, encantada de estar aquí en este panel compartiendo toda esta información de 3 mujeres muy, muy entusiasmadas con el calor solar, y espero que la información sea de utilidad. Muchas gracias, Marisol. Mi nombre es Kira Potowski, soy gerente del departamento de la Cámara Mexicana y colaborando con mis 2 colegas en este proyecto de Solar Payback. Y obviamente queremos también presentarles el proyecto a grandes rasgos para que también sepan de qué se trata. Es un proyecto financiado por la Iniciativa Internacional para la Protección del Clima, IKI, por sus siglas en alemán, y el objetivo es promover el uso de calor solar para procesos industriales. Solamente buscan empresas industriales de manufactura en 4 países, México, Brasil, India y Sudáfrica. Y empezamos, de hecho, en octubre de 2016 y vamos a seguir con este proyecto hasta junio 2021. También, perdón, Marisol, si puedes regresar nada más una diapositiva, porque lo que aquí me gustaría resaltar también es que aquí abajo en esta diapositiva ven la dirección de internet, en donde pueden también obtener más información. En otra diapositiva vamos a también mencionar qué más se puede descubrir por parte de energía solar térmica para procesos industriales. Ahora sí, Marisol, por favor. En los 4 países en donde el proyecto se lleva a cabo, como pueden ver,
siempre están colaborando las asociaciones nacionales solares, en el caso de México es la ANES, y con las 4 cámaras en cada país de Alemania. Tenemos 90 cámaras alemanas en el mundo. Aquí en estos 4 países están las 4 cámaras junto con el proyecto. Los que nos coordinan en Alemania es el BSB, es la Asociación Solar Alemana, o sea, la contraparte a la ANES, por decirlo. Y los socios alemanes de implementación es el Fraunhofer, una institución de investigación muy reconocida, la KfW, que es el banco alemán, y Solrico, como ya comentó Marisol, la agencia de comunicación. Adelante. No me voy a tardar mucho en esta diapositiva, pero lo que les queríamos comentar, como ya implementamos este proyecto desde octubre de 2016, ya hemos hecho bastante para hacer conocer la tecnología de energía solar térmica en la industria. Hemos desarrollado un estudio de mercado que pueden incluso bajar en esta liga internet que les comenté en la diapositiva 2 anteriores. También hemos tenido un taller con la CONUE y con otras personas de gobierno, con otros funcionarios, para justamente desarrollar recomendaciones sobre políticas para la incorporación de la tecnología SHIP, por sus siglas en inglés, ¿no? Energía solar térmica para procesos industriales. Está por organizarse un taller para diseñadores y como concepto Train the Trainers. Por COVID no lo podemos llevar a cabo en vivo, pero ya después, creo que finales del año o en el siguiente año vamos a tener ese taller. Hemos tenido también talleres para banqueros. También organizamos pues, grupos y interesados, los proveedores, ¿no? de esa tecnología aquí en México. Y hemos analizado varias empresas para ver si se pueden implementar esos proyectos en sus instalaciones. Bueno, gracias Kira por la introducción. Ahora yo les voy a hablar un poquito de qué es esto de calor solar para procesos industriales. Es a grandes rasgos, les voy a dar una introducción por qué es importante considerar estas tecnologías para la industria. El calor solar es un mercado que ha estado en crecimiento y que es importante conocerlo porque mucho cuando hablamos de energía solar, ubicamos la energía solar fotovoltaica, la generación de electricidad. Pero ahorita más adelante unas gráficas que les voy a mostrar, vamos a ver que los procesos y el consumo de calor incluso es más alto que el consumo de electricidad. El calor solar es, como ya les mencioné, es una industria, una tecnología en crecimiento. Incluso en un año, del 2017 al 2018, a nivel mundial hubo un crecimiento de se instalaron alrededor de 108 plantas SHIP en el mundo. Y aquí algo que me gusta resaltar es que México ocupó el segundo lugar de esas instalaciones. Importante saber, esto es un dato interesante, que México ocupó el segundo lugar después de China, pero le representó haber instalado alrededor de 60, 70 plantas. En cambio, por ejemplo, países como Francia, que el año pasado obtuvieron el tercer lugar en instalación de SHIP, con 2 plantas lograron obtener el tercer lugar en la instalación. Y esto va a que en México pues se ha instalado mucho, pero en plantas de un cierto tamaño, todavía tamaños pequeños, ¿no? Cuando vemos que países como Francia ya instalan a gran escala estos procesos, pues nos abre más esa oportunidad de que es una tecnología rentable y que la podemos hacer cada vez para procesos
industriales de más envergadura. Ahora, hablando del consumo y aquí ya reforzando por qué es importante estas tecnologías, si vemos el consumo final de energía en México, en el sector industrial, vemos que el calor fue alrededor de un 67% y el otro porcentaje es de electricidad. Entonces, aquí se hace más énfasis en que el calor predomina en el consumo energético del sector industrial, incluso más que la electricidad. Entonces, hay mucho nicho de oportunidad de estas tecnologías para la seguridad energética del sector industrial de México. Ahora, nosotros al desfragmentar ese 67% de calor, queríamos saber cuál es el principal competidor o cuáles son los principales energéticos que se utilizan o se emplean para abastecer este calor en la industria. Y encontramos que que es un 58% de gas natural, que es el energético que más se consume, y que si ya vamos analizando pues, cómo estamos en México en cuestiones de gas natural, pues realmente ya las reservas y pues la dependencia energética con este energético en México ya es preocupante, ¿no? Todo lo traemos de un país, hay poco almacenamiento. Entonces, aquí es otro punto que nos hace reforzar porque es importante seguir viendo que la matriz energética en el consumo del sector industrial se diversifique, y un tema importante es este del calor solar para procesos industriales. Ahí les hablé en general del consumo del sector industrial y ahí es un 58%, pero si ya lo desglosamos, y eso también se hizo en este proyecto, por industrias, vemos que todas las industrias química, de pulpa y papel, de alimenticia, todas tienen un predominio de uso del gas natural. Entonces, es muy importante que el calor solar para procesos industriales cada vez se instale más en este tipo de industrias para su beneficio. Algo que también aquí me gusta hacer énfasis, que mucho de lo que a veces ha sido una barrera para penetración de estas tecnologías es que los procesos industriales, principalmente para industrias MIPYMES, realmente no se ha tenido de esas industrias procesos adecuados de eficiencia energética o bien cuantificados todos sus procesos en la industria. Entonces también aquí hago un llamado al sector industrial a que también se informe en estos conocimientos de eficiencia energética y de cuantificar realmente sus procesos, porque en la medida de que esto realmente se genere en datos, también va a ser la medida en que tengan posibilidad de la utilización de este tipo de tecnologías. Y bueno, por mi parte, hasta ahorita. Bueno, aquí hay otra gráfica que también, muy importante, nos habla de en ese potencial de consumo de calor solar. Nosotros también lo desfragmentamos por rangos de temperaturas, hablando de temperaturas bajas que van hasta los 150 grados centígrados, de los 150 a los 400 grados, y ya vamos a temperaturas altas. Lo que ya vemos en este tipo de tecnologías para calor solar, que el nicho de oportunidad
principalmente está en los rangos de temperatura baja y media, que son procesos de pasteurización, de desinfección, y esos procesos los encontramos muchos en la industria de alimentos, industria farmacéutica. Entonces, hay un alto potencial y es importante hacer llamado a que pues, todo el sector industrial voltee a ver a estas tecnologías. Y estos ya son datos técnicos. Gracias, Angélica. Ahora me toca hablarles un poquito más acerca de por qué nosotros promovemos tanto, hacemos tanta difusión de que la industria se enfoque más a una fuente de energía renovable, que es la energía solar, ¿no? Para empezar, la energía solar es fiable, ¿no? Durante millones de años, es muy segura, la tenemos a disposición in situ, es decir, la empresa donde se encuentre en su superficie tiene este recurso solar a su disposición. Tiene obviamente cero costo de transporte, no es una energía que haya que traer de ningún otro lado. No tenemos un impuesto al sol en México y probablemente en ningún otro país. Tenemos también la independencia que nos da acerca de pues, tener un recurso que nos pertenece y que nosotros somos capaces de aprovechar in situ para nuestro propio autoconsumo. En el caso de las empresas es una solución descentralizada de suministro de energía. Y obviamente es independiente de crisis geopolíticas. No estamos pensando a ver qué van a decidir los países productores de petróleo, no estamos pensando cuánto gas se va a importar en México o cómo se va a producir. Simplemente se tiene una fuente de energía en el sitio donde se necesita. Ahora, la energía solar, ya como Angélica lo mencionó, tiene dos usos. Básicamente se puede usar para generar electricidad, que es lo que la mayor parte de la población conoce. Se asocia mucho a la energía solar con la generación eléctrica y se desconoce la gran parte que cubre la energía solar para calentamiento de agua u otros fluidos que se usan en diferentes tipos de industria. Seguramente ustedes han escuchado acerca del calentamiento solar de agua, de los calentadores solares que tenemos en muchos techos en la Ciudad de México o en todo el país, incluso en muchos otros países, de los calentadores solares para albercas. Estos usos son usos de energía solar térmica. Sin embargo, también se puede llevar esta tecnología al consumo industrial, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Y aquí la terminología es importante y nos interesa que ustedes sepan distinguir entre estas dos tecnologías, que es la fotovoltaica para la generación eléctrica y la térmica para el calentamiento de agua, ya sea a nivel residencial, comercial o industrial, como es el caso de la presentación que les vamos a hacer hoy. Entonces, a lo largo de esta presentación van a escuchar que hablamos de colectores solares, no de paneles fotovoltaicos, ni de celdas fotovoltaicas. Hablamos de colectores. Ahora, hay 4 razones por las cuales nosotros pensamos que es muy importante elegir el calor solar, es decir, estos colectores solares como tecnología, por sobre otras tecnologías que existen u otros medios de suministro de energía, como es el caso de los combustibles fósiles, que ya mencionó Angélica. Pues nos podemos beneficiar de esta fuente muy poderosa de energía, que es obviamente la energía que existe en mayor cantidad en nuestro planeta. Se puede aprovechar muchísimo más la energía solar convirtiéndola a calor que a electricidad. Es decir, en una superficie es limitada, vamos a tener un espacio limitado para instalar ya sea colectores solares térmicos que calientan el agua o paneles celdas fotovoltaicas que generan electricidad. Si queremos producir la misma cantidad de energía, siempre se va a requerir una superficie más amplia para instalar los paneles solares para generar electricidad que unos calentadores solares para calentar agua. Entonces, la idea es ver cuál es la mayor necesidad que tenemos, y ya lo dijo Angélica, la necesidad térmica, la necesidad de generación de calor es mucho más grande que la necesidad energética para electricidad. Por lo tanto, podemos aprovechar mucho más la superficie disponible para cubrir la necesidad más grande que tenemos en términos de energía. Se pueden combinar ambas tecnologías, de hecho es lo ideal
que una empresa sea más independiente en la manera como se abastece de energía si tiene ambas tecnologías, colectores solares que van a generar este calor y paneles eléctricos, fotovoltaicos que van a cubrir sus necesidades eléctricas. Ahora debe tener el espacio disponible, por supuesto. Otra razón para elegir la energía solar o el calor solar es que se van a generar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque al contratar un proveedor que instale esta tecnología, se están generando o se están apoyando fuentes de trabajo en un sector renovable, ¿no? Por ejemplo, que es algo que de momento nos tenemos que enfocar como economía a nivel mundial y a nivel regional para fomentar este tipo de empleos en energías verdes. Y finalmente, invertir en calor solar, es decir, en este tipo de tecnologías que calientan el agua a nivel industrial, pues es que vamos a aumentar la competitividad de la industria mexicana, en el sentido de que van a reducir costos porque van a gastar menos gas en combustible o en diésel y van a obviamente tener una oportunidad de dirigir esos ahorros hacia otro tipo de inversiones. Esas son las razones por las cuales nosotros fomentamos esta tecnología. Ahora, para irnos a situaciones más concretas, para las personas que no están tan inmersas en el sector solar térmico, les damos aquí unas cifras más aterrizadas acerca de lo que es el consumo de calor. Ya les comentó Angélica que estamos hablando de temas de temperatura, ¿ok? La industria requiere ciertos grados de temperatura para diferentes tipos de proceso. Ahora, ¿de qué tipo de temperatura estamos hablando? Pues de temperatura que van en diferentes rangos. Nosotros los clasificamos en baja, media y alta. La que nos interesa realmente es la temperatura baja. En este proyecto nosotros la clasificamos como hasta menos de 150 grados centígrados. Si ven, aquí el consumo energético para llegar a esas temperaturas en las diferentes industrias es bastante considerable, ¿ok? Aquí tenemos la industria de alimentos y bebidas, la industria química, la de pulpa y papel, minería, construcción, en fin, la lista sigue, ¿no? Pero aquí tomamos las más representativas en términos de consumo de su energía para generar temperaturas de este rango para sus procesos industriales. Ahora, ¿de qué procesos industriales estamos hablando? Estamos hablando de procesos, por ejemplo, en la industria química, de ebullición. En alimentos y bebidas, secado, ebullición igualmente, pasteurización, esterilización. En la industria de la maquinaria, limpieza, secado. Y así nos podemos ir a lo largo y ancho de todas las industrias que tenemos en la República Mexicana. Tienen una serie de procesos industriales que requieren temperatura, en este caso, hasta 150 grados. Obviamente hay industrias que tienen otros procesos para los cuales se requieren temperaturas mucho más altas. Ahora, ¿cuán caliente puede generar el agua un colector solar? Esa es la pregunta que nos vamos a responder. ¿Qué tecnologías logran obtener estas temperaturas? Pues a nivel mundial existen diferentes tipos de colectores solares, ¿ok? Su construcción es distinta, pero la finalidad es la misma, calentar el agua o algún tipo de fluido, como incluso puede ser aceite. Entonces, estas tecnologías son más eficientes que otras por ciertas circunstancias, por su construcción, por el tipo de radiación solar que reciben, por el tipo de instalación u orientación que tienen en el lugar. Pero vamos a hablar de que simplemente hay un rango muy variado de tecnologías y lo más importante es que para cubrir esta demanda de temperaturas hasta 150 grados centígrados, existen en México ya estas tecnologías. Como lo ven en esta infografía, tenemos los colectores planos, así se llaman, otros que tienen tubos evacuados, también hay cilindros parabólicos, que ya es una tecnología de concentración solar, pero aquí el mensaje básicamente es que hay diferentes tecnologías que pueden llegar a cubrir esta necesidad o esta demanda de calor. Te cedo la palabra, Angélica. Sí, gracias, Marisol. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de, ya les había mencionado, México pues, es uno de los países de los que más ha hecho calor solar.
nosotros en el proyecto Solar Payback, en el estudio que hicimos, en el estudio de mercado, cerramos a julio del 2017 y mucho de la información que se utilizó fue de la base de datos de la Agencia Internacional de Energía. Ahí tienen el link www.shipplans.info y ahí ustedes pueden ver el crecimiento y el estatus de la industria de calor solar. Cuando nosotros cerramos en julio del 2017, México contaba con 43 proyectos registrados en esta base de datos, de los cuales el 84%, bueno, alrededor de 36 proyectos, eran para la industria de alimentos y bebidas y los demás farmacéutica, metálica, química y minería. Ahora, al cierre del 2018, mediados del 2019, vimos que ese crecimiento ahora hay alrededor de 83 proyectos SHIP en México, lo cual habla que pues este también proyecto logró hacer más difusión de que se registraran en esta planta, pero que en esta plataforma, pero también de que pues se logró abrir un poquito más la penetración de esta tecnología. Aquí me gusta también hacer énfasis que los proyectos que estamos aquí viendo, en promedio en México son proyectos de 135 metros cuadrados de superficie instalada. Les comentaba el caso de Francia, que en 2018 logró el tercer lugar en instalación y sus proyectos en promedio fueron 2 proyectos y el promedio de superficie instalada fueron de 2.772 metros cuadrados. Entonces, me gusta a mí hacer énfasis porque tenemos el segundo lugar y con 135 metros cuadrados promedio de superficie instalada, entonces podemos crecer más en estas tecnologías. Ahora, ¿cuál es la distribución geográfica de estos proyectos? También lo sacamos de acuerdo a la información de la Agencia Internacional de Energía. Y bueno, aquí tenemos una distribución variada. A veces sí se concentra más la instalación en el centro, porque pues también es donde tenemos localizado más al sector de los parques industriales. Pero aquí lo que me gusta es este análisis. Nosotros vemos que esta tendencia de crecimiento va en crecimiento exponencial. Sin embargo, vemos 2 anomalías, tanto en el año 2009-2016, bueno, en estadística le llamamos anomalías, pero es algo que nos habló aquí de un crecimiento y ya cuando nos metimos a ver por qué había dado ese brinquito de crecimiento, pues fue precisamente eso, que se instalaron proyectos que fueron más allá de esa superficie instalada que se venía instalando de 130 metros cuadrados, hacer proyectos, por ejemplo, en 2016, el proyecto de la minera de Peñoles, que tuvo una superficie instalada de aproximadamente 6,000 metros cuadrados. Entonces eso nos habla de que estos proyectos sí se pueden realizar. Me gusta hacer énfasis en esto porque son proyectos emblema que ahora Kira les va a hablar un poco más de estos casos de éxito. Sí, muchas gracias, Angélica. De hecho, justamente en las preguntas, respuestas ya nos pusieron, o en el chat también nos preguntaban por casos de éxito. Tenemos también un folleto en la página de internet, lo vamos a presentar más adelante, en donde hay casos de éxito no nada más de México, sino de los otros 3 países. Pero aquí de México, de hecho, unos 3 proveedores de esa tecnología nos hicieron el favor de apoyarnos con esos testimonios de los clientes finales. Un proveedor es la empresa Jorgensen, otro es Inventive Power y la tercera es Citrus.
Y en el caso de la empresa Jorgensen, lo que dijo el cliente final es que la planta termosolar no requiere mucha atención, se opera de manera autónoma. Ese, pues como pueden ver ahí, también está la foto del parque gigante de solar térmica. De hecho, es el parque más grande en América Latina que puso la empresa Fleming o Jorgensen Fleming. También Inventive Power, con su cliente final, comentó que la tecnología de Inventive Power elimina durante las horas sol el proceso de calentar el agua con el vapor que genera la caldera. Ahora se calienta con los rayos solares, lo que nos permite además reducir nuestro consumo de diésel y evitar emisiones contaminantes a la atmósfera. Esa fue, por ejemplo, la tequilera José Cuervo, que está usando esta tecnología. Y el tercer cliente final, que también es muy reconocido, es Unilever. En Unilever creemos que la sustentabilidad es la única manera de generar valor a largo plazo. Por eso estamos cambiando nuestra forma de hacer negocios. Otra vez, muchas gracias a nuestros colaboradores, ¿no? Porque llegar a testimonios de clientes finales obviamente siempre es mucho más enriquecedor. También les queremos mostrar un video de un encargado del área de mantenimiento de la empresa comercial forrajera. Producimos alimento balanceado y el principal alimento para mascota. Traíamos un alto consumo de combustóleo y quisimos probar con el tema de los concentradores solares. Por eso contactamos a la empresa Inventive Power y hasta ahorita hemos visto un resultado muy favorable con un ahorro de un 30-35% en el consumo y en el gasto de combustóleo, que en este caso viene siendo gas. Bueno, pues este fue un testimonio que nos proporcionó Inventive Power. Tienen varios, así que también en su página de internet los podrán encontrar. Ahora, pasando al tema de los proveedores, que es importante también saber a quién nos podemos referir para hacer uso de esta tecnología. Pues a nivel mundial tenemos registrados a través de este proyecto a 76 proveedores de plantas solares para calentamiento de agua a nivel industrial, lo que nosotros por su término en inglés acotamos como SHIP. Son llave en mano porque estos proveedores realmente se encargan de proveer una solución integral. No solamente es un colector, sino es toda la parte de ingeniería, asesoría al cliente en cuanto a sus necesidades energéticas, instalación, mantenimiento, soporte técnico. El 61% de estos proveedores son incluso fabricantes de sus propios colectores, ¿verdad? Es decir, tienen una fábrica donde realizan este tipo de productos, ¿no? Además de la ingeniería y todo el concepto que tienen integrado para la solución que se le ofrece a sus clientes. Ahora, hay diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de colectores. Hay colectores planos, cilíndrico-parabólicos, de tubos evacuados, otros que se llaman Fresnel lineal y platos parabólicos. Ahora, no hay de estas tecnologías en todo el mundo, varían por ubicación geográfica, pero como lo mencioné antes, en México tenemos planos, cilíndrico-parabólicos y de tubos evacuados. Ahora, estos números que aparecen en la gráfica quieren decir el número de empresas, de proveedores, que a su vez fabrican su propio colector. El resto de las empresas, que son 30, que solo son proveedores y no fabrican su propio colector, se lo compran a alguien más, tienen un proveedor del colector solar. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque en México existen 3 empresas que no solo son proveedores, sino que también fabrican su propio colector solar. Es decir, es tecnología hecha en México para usar la energía solar en sistemas, en procesos industriales a lo largo y ancho del país. ¿Cómo saber dónde están estas empresas? Pues para eso tenemos un mapa mundial en la página web del proyecto Solar Payback, porque anualmente hacemos una encuesta en colaboración con esta empresa alemana de agencia de comunicación, que es Solrico, para identificar a todos los proveedores de esta tecnología. Y los tenemos básicamente en los 4 continentes.
En México, ahora les voy a presentar aquí las cifras que pueden ustedes consultar en internet. Tenemos estos 3 fabricantes que a su vez ofrecen una solución integrada. Son Heliocol, Inventive Power y Módulo Solar. Ellos fabrican su propio colector, ofrecen el sistema integrado de instalar este tipo de proyectos en una fábrica, una industria, y además tienen ya referencias, es decir, ya tienen una experiencia de haber instalado, que son, por ejemplo, todos estos testimonios a los que pudimos tener acceso. También tenemos proveedores que no fabrican sus propios colectores, es decir, que se lo compran a alguien más, lo importan o demás, pero que sí han instalado este tipo de sistemas, y ya son más, ¿no? Tenemos Casolar, Citrus, Jorgensen, sistemas de ecotecnias ambientales, Tecnosol. Y también tenemos otras empresas que tienen toda la capacidad para poder instalar este tipo de sistemas, sin embargo, aún no cuenta con un cliente que puedan poner como referencia. ¿Cuál es la intención de todo esto? Pues darle visibilidad a los proveedores de tecnología que ya tenemos en México para que los industriales o los clientes finales se interesen y puedan visitar su página web, que esto lo pueden consultar aquí en este mapa, puedan revisar sus referencias, ¿no? Qué proyectos han instalado, para qué industria, para qué tipo de procesos, y que pues se les vaya dando más reconocimiento. Ahora, ¿qué tan buenos son los proveedores? ¿Qué tan buenos en el tema de cuántos sistemas han instalado? Y aquí pues la gran noticia, y espero que todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan hoy lo puedan escribir en un artículo. Del top 15 de los fabricantes y proveedores de este tipo de tecnología a nivel mundial, 4 son mexicanos. ¿Ok? Aquí los tenemos en esta gráfica que es realmente muy reciente, es de la encuesta del año pasado, del 2019, las cifras son las más actuales que tenemos a nivel mundial. La empresa Módulo Solar, que es mexicana, es la empresa líder a nivel mundial en términos del número de instalaciones de calor solar para la industria en el mundo. En 2019 instaló 89 de estas plantas. Inventive Power instaló 66, SEA 28 y Casolar México 14. Entonces, aquí nos estamos realmente codeando pues, con las potencias de calor solar en el mundo, que son China, Alemania, la India, Jordania. Entonces, creo que es realmente algo que nuestro sector industrial deberá conocer, que ya existen proveedores en nuestro país con tecnología hecha en México, con referencias y sobre todo que son líderes a nivel mundial. Como lo mencionó Angélica, aquí estamos hablando de plantas muy específicas, plantas hechas a la medida para la empresa en cuestión, plantas pequeñas, pero aún así son plantas que ya están sustituyendo el uso de combustibles fósiles en la industria en México, por lo tanto, se reducen costos de combustibles, se reducen emisiones nocivas al medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decimos, ok, hay tecnología, hay experiencia, hay proveedores, México es líder, ¿por qué no hay tanto? ¿Por qué es tan desconocido este uso de la energía solar? Pues es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque como bien lo saben de la discusión del tema energético actual en México, el precio de los combustibles realmente es un tema. Mientras el combustible que una empresa ya utiliza, porque ya su infraestructura está hecha para trabajar con los recursos que existen, mientras ese precio sea bajo, o sea subvencionado, pues los costos de la inversión inicial que se tienen que hacer para integrar un sistema solar van a ser altos, ¿no? Estamos compitiendo con los combustibles fósiles, con una infraestructura ya integrada a una empresa, una planta ya existente, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es que el largo periodo de retorno de inversión que pueden tener estas plantas va a depender de qué tan caro es el combustible que vamos a sustituir. Porque recurso solar tenemos, tecnología accesible tenemos, porque se echa en México, no se está importando, no tenemos costos excesivos. Sin embargo, estamos compitiendo con un combustible fósil que en muchos casos es subvencionado. Ahora, ¿qué pasa? Además pasa que hay un gran desconocimiento de este tipo de tecnologías. La mayoría de las personas asocia energía solar con generación eléctrica y ya. Pues no, ya vimos que también se genera calor y que de hecho es la parte de la demanda que ocupa el mayor porcentaje. Entonces hay muy poca visibilidad, lo que lleva a que haya muy poca conciencia en el sentido de que los empresarios desconocen que existe esta solución o esta alternativa.
Entonces nosotros pensamos que sí hay una manera de romper este círculo vicioso y es a lo que queremos seguir ahora con. Sí, justamente como bien comentó Marisol, la idea es aumentar los esfuerzos de comunicación para incrementar la conciencia sobre la tecnología entre los clientes potenciales en la industria es una meta a la que se debería llegar. El 70% de los proveedores chip llave en mano está muy de acuerdo en que la tecnología chip ya ha demostrado su competitividad en muchos mercados, pero que no es muy conocida entre los clientes. Eso mismo, por ejemplo, nos comunicaron los proveedores aquí locales de México. Y otra forma de romper este círculo vicioso es apoyar a los modelos de financiamiento, ¿no? Como bien comentó Marisol, esos altos costos de inversión, faltan líneas de financiamiento de crédito, ¿no? Tasas bajas de interés. Entonces, apoyar los modelos de financiamiento para reducir riesgos y costos iniciales a inversores industriales pequeños y medianos. Ahí el 79% de los proveedores chip llave en mano está muy de acuerdo en que los contratos de suministro de calor, modelos ESCO, son un importante medio para incrementar el despliegue. Ahí ESCO, pues, ¿a qué se refiere? Es apoyando con la instalación y que el cliente final puede regresar el dinero debido, ¿no? o leasing o debido a sus ahorros energéticos, ¿no? Entonces se busca formas pues de hacerlo más atractivo para... Y esos son dos soluciones, ¿no? Y dos requerimientos por parte. Bueno, yo creo que en este proyecto también de Solar Payback desarrollamos un taller de políticas públicas que ya les mencionó Kira, porque vemos que también la parte de política y estrategia no ha blindado como requiere a esta tecnología. Vemos incluso ahora en la transición energética en México, pues realmente el calor solar no fue considerado y no se tuvo la importancia que realmente merece este tipo de tecnologías. ¿Qué hacer? Uno es, nosotros pensamos impactar también en esos usuarios finales en el sector industrial y es mostrar tal vez ahorita el gas, el principal energético que se usa es el gas natural, tiene costos muy bajos, incluso ahora con el tema de almacenamiento, pues más bien se veía a dónde llevarlo y aunque costara muy poco, ¿no? Es un energético que pues tiene bajos costos, pero hay que ver la situación geopolítica de México. Nosotros tenemos un déficit de consumo, bueno, pues sí, de gas natural. Nosotros en México importamos el 93% de gas natural. Eso nos habla que nos hace altamente dependientes de otros países y principalmente esa dependencia es de un país. Entonces, pues nos habla de que esto, si no se tienen buenas relaciones también políticas, podría poner en una cierta incertidumbre al sector industrial en México. Aparte de que el almacenamiento, como pues en todos los energéticos, es un tema de preocupación, pero en México tenemos almacenamiento de la energía de gas natural de 2 días. Entonces, imagínense el alto grado de preocupación que debería de existir de la industria de depender totalmente de un energético. Entonces, la idea es lograr de que se hagan políticas públicas que logren diversificar más esta matriz, que se incluya estas tecnologías, y eso habla de blindarlas también de certeza técnica, de todo lo que va en la cadena
de valor. Incluso ahora que hablamos mucho de la cadena nacional, pues esto también es una industria potencial de seguir fortaleciendo la cadena de producción nacional en México. Ya Marisol les habló que México, pues hay industria que es reconocida a nivel mundial y que es industria que ya lleva 40 años o más en el sector. Entonces, tenemos que lograr que esa transición energética siga, que se logre incluir más a estas tecnologías, que a la industria se le den incentivos o que la propia industria sea el consumidor final. Yo creo que como ahora vemos las cosas, el consumidor final tiene que ser ese factor de cambio. Darse cuenta que estas tecnologías lo van a impactar, que está viendo tal vez como vemos este círculo vicioso, a veces los retornos de inversión pueden ser altos, pero ¿qué le va a dar? Tener esa dependencia, esa certeza que no está dependiendo totalmente de un energético, ¿no? Ahora sí que va a ver que su industria está diversificándose. Entonces, yo creo que ahora más que nunca los usuarios finales se tienen que empoderar y conocer de estas tecnologías, y esto va a impactar también en el tema de políticas públicas. Muchas gracias, Angélica. Aquí lo que les queremos mostrar en esta diapositiva son todos los folletos, estudios que ya les habíamos comentado durante la presentación, y todo eso está disponible en nuestra página de internet que ya se les puse en el chat y que también aquí arriba lo pueden ver, www.solar-payback.com. Entonces, por ejemplo, tenemos un folleto en donde están, por ejemplo, unos casos de éxito en inglés, español, portugués desde marzo de 2017. Un estudio de mercado SHIP en México, que es obviamente un estudio ya mucho más elaborado con unos 80 a 100 páginas, mientras el primer folleto está como en 20. Incluso van a ver algunos diagramas que encontraron aquí en la presentación en estos manuales. Tenemos una galería de fotos que están libres para descargar esas fotos, porque la gente fácilmente se confunde rápidamente con lo que es tecnología fotovoltaica. Entonces, con esa galería obviamente queremos también proponer fotos muy interesantes y infografías, justamente como ahorita vimos en la presentación, diagramas y información, data, que sí es muy valiosa para conocer más de ese tema y de esa tecnología. Muchas gracias, Kira. Ahora, bueno, después de haberles presentado todo este panorama, la gran pregunta es, ¿qué tiene México para que este mercado crezca, para que se utilice más la energía solar en procesos industriales? Pues primero que nada, tenemos el recurso solar, que es lo más importante. Tenemos a lo largo y ancho del país una irradiación solar muy favorable para la instalación de estos sistemas. En algunos lugares es mucho más favorable que en otras, pero en promedio México es realmente un país rico en recursos solar. También tenemos una industria con una alta demanda de energía para calor, que fueron las primeras gráficas que les mostró Angélica, donde queda muy claro que el consumo de energía para calor es mucho mayor al consumo de energía para electricidad. Cuando la mayor parte de las personas se enfoca al sector eléctrico, estamos dejando de fuera este gran sector con un gran potencial. Por otra parte, en la industria existen muchos tipos de procesos, pero muchos de ellos requieren temperaturas menores a 100 grados centígrados. Es decir, no necesitamos la tecnología más potente habida en el mundo, sino con la tecnología ya existente en México se pueden cubrir estas necesidades térmicas. Algo que favorece que este mercado crezca, o que favorecería, sería la volatilidad de los precios de los combustibles. Como ya mencionó Angélica, el empresario tendría la seguridad de que va a tener in situ el suministro de energía para hacer funcionar sus procesos sin estar al pendiente de qué va a pasar con los precios de los combustibles.
Además, tenemos ya casos de éxito, es decir, no es algo nuevo en México, ya vimos que hay proyectos instalados en diferentes tipos de sectores, en diferentes estados de la República, para diferentes tipos de procesos y que tenemos proveedores capacitados y con mucha experiencia. Finalmente, también creemos que la industria ya también está cambiando su mentalidad porque tiene muchas políticas de responsabilidad social y sustentable, ¿no? Ya sabemos que no es suficiente producir eficiente o de manera rentable, sino también de manera amigable con el medio ambiente. Y también los patrones del consumo están cambiando y están exigiendo ya a los consumidores que la producción sea más verde. Bueno, ahora, ¿qué hace falta, no? Un tema focal es el financiamiento. Muchas veces esto sí ha sido una barrera a la entrada de que pueden ser inversiones altas y pues aquí es importante que exista el financiamiento para esas microempresas y pymes, aunque hablando también con los desarrolladores, muchas veces ellos piensan que es mejor que a ellos se les pudieran dar financiamientos y ellos ya llegar con los proyectos con los usuarios finales. Esto pues ha estado en discusión, pero algo que era muy importante y creo que eso fue también un logro de este proyecto, es sembrar la semilla en el sector financiero, porque había mucho desconocimiento de la tecnología y como bien ya había mencionado Marisol, casi todo energía solar se asocia a paneles fotovoltaicos. Y pues en el sector financiero no es la excepción, ¿no? Casi los planes de financiamiento, calculadoras, todo está desarrollado para financiar proyectos del sector fotovoltaico y está olvidado este tema solar térmico. Entonces, un punto importante de este proyecto fue el lograr dar una capacitación de la tecnología, de su rentabilidad, y eso pues fue una colaboración importante con RENAC, que nos ayudó a dar esta capacitación. Incluso se desarrolló una herramienta para el sector financiero. Es compleja, pero es algo que ya está, que no existía, ¿no? Para México. Otra cosa importante que vemos es el tema de la difusión, dar hacer un congregado de esos casos de éxito. Cuando vemos, empezamos a ver información, pues todo estaba pues muy diverso en muchos lugares y nos faltaba en contener ese documento, esa información congregada en un sitio. Yo creo que este esfuerzo de Solar Payback y que también se hizo con la iniciativa de Calor Solar, pues es congregar la información y ahora hacer difusión de esos casos de éxito, ¿no? Dar esas herramientas de que el usuario final dé su testimonio y diga, esto me funciona y por favor véanlo, úsenlo porque me ha dado beneficios, ¿no? Y también es importante conocer lo que ha sucedido con estos sistemas. No todo va a ser pues casos de éxito, pero siempre también me gusta ver las anomalías, como les comentaba, porque eso nos va a dar información. Y ahorita les voy a dar, muchos hablan también ahí, alcancé a ver en el chat qué se está haciendo en certificación y precisamente ver esta información nos ayuda a que muchos de los estándares de competencia que sí existen para energía solar térmica, pero que están enfocados al sector residencial y de servicios en la instalación. Ahora, un punto de oportunidad es el trabajar en los estándares de competencia para calor solar de proceso en la industria, pero tal vez no existían porque no existía toda esta información, no existía toda esa vinculación. Entonces, aquí también hago un llamado a esos desarrolladores, fabricantes, que trabajemos en esos estándares, ¿no? Que en la medida que blindemos al sector de esa certeza técnica, pues esto va a seguir creciendo y no va a haber marcha atrás. También en el tema de normalización, les comenté, soy la presidenta del NESO 13, igual casi todas las normas
para equipos de solares térmicos, pues ahorita nos hemos enfocado más a colectores de tubos evacuados y de placa plana, pero también tenemos que haber esa normalización para los equipos cilindro parabólicos y ya los que utilizan estas temperaturas, el calor solar de proceso, ¿no? Pero bueno, ya tenemos la información y ahora es el momento de partir y ver los puntos de oportunidad. Efectivamente, muchos dicen, faltan políticas públicas. Efectivamente, yo lo que veo que a veces sí había información, pero toda estaba desagregada, pues por muchos lados. Ahora ya tenemos congregada esta información y así hemos llegado con la información a la Secretaría de Energía y vamos a seguir tocando las puertas, aunque a veces son muy difíciles de que se abran, pero ya existe la información. Y es por eso que hacemos este tipo de webinars que ahora están enfocados también mucho a los medios de comunicación porque necesitamos esa réplica de que esta tecnología existe y funciona. Y que esto también reduce, cuando vemos el impacto de las plantas, pues la energía solar es la que tiene menos impacto medioambiental y que también logra reducir la huella de carbono, ¿no? Y que el sector industrial se puede ver beneficiado de tener una autarquía energética, ¿no? Que es lo que se tiene que buscar. Muchos nos preocupamos, no sé si recordarán cuando nos quedamos sin gasolina unos días, pero imagínense si un día nos enojamos con el que nos está suministrando el gas natural, ya no nos abastece y ahí sí el sector industrial puede verse realmente afectado. Aparte, esto nos va a dar un desarrollo económico y ahora que hablamos mucho de esta pandemia, aquí nos deja un punto de oportunidad que es una industria nacional y que puede ser también una industria que ayude a fortalecer pues cómo México va a afrontar esta crisis que se va a vivir, ¿no? O que se está viviendo. Muchas gracias, Angélica. Ya no tenemos tanto tiempo, pero sin embargo nos gustaría hacer o dar unas respuestas a preguntas. Mientras yo ya trataba de contestar algunas, espero que les hayan llegado a los que hicieron las preguntas. Entonces, me gustaría empezar, de hecho, con la última, porque es así, que una de las últimas que nos llegó, me gusta mucho que Sergio Luyo tiene entendido que el proyecto Solar Payback podría ofrecer algún apoyo económico para desarrollar algún proyecto SHIP demonstrativo. ¿Podrían mencionar en qué consiste o qué apoyos adicionales existen en la actualidad? Ahí, Marisol, quizás nos puedes comentar rápidamente qué hemos hecho en cuanto a Solar Payback con este proyecto. Claro que sí. Hola, Sergio, saludos. Sí, efectivamente, en un inicio, hace 3 años casi, teníamos pensado, o los que diseñaron el proyecto tenían pensado hacer una planta de demostración, una planta piloto en los 4 países en los cuales se implementa Solar Payback. Sin embargo, tras haber hecho este estudio de mercado y haber mapeado los sistemas que ya existen en el país, pues llegamos a la conclusión de que ya había bastantes, ya no tenía mucho caso hacer un proyecto piloto en un mercado donde ya tenemos muchas instalaciones, como lo mostré en la infografía, que incluso muestra que pues los líderes a nivel mundial son empresas mexicanas. Así que se decidió utilizar esos fondos que estaban pensados para hacer un proyecto piloto en campañas de difusión, que es lo que estamos haciendo precisamente ahora en México. Si ya tenemos proyectos instalados, ya tenemos industriales convencidos y satisfechos con sus equipos, pues tenemos que hacer mayor difusión acerca de esos casos de éxito a través de redes sociales, que es lo que estamos trabajando, webinars. Teníamos pensado muchas más actividades como visitas al sitio, ir a hacer visitas guiadas a estas empresas que ya tienen las instalaciones, pues para que más gente se convenza. Pero por COVID tuvimos que posponer. Sin embargo, hasta mediados del próximo año vamos a seguir activos utilizando estos recursos. Gracias, Marisol. Rubén Zavala, hola Rubén, nos está preguntando, ¿existe alguna asociación de empresas solar térmicas
así tal cual, ¿no? Pero la ANES, y ahí nos puede platicar Angélica brevemente, tiene también agrupados varias empresas de energía solar térmica, ¿no? Sí, así es. En ANES agrupamos tanto al sector térmico como solar fotovoltaico y empresas que tienen que ofrecen también ambas tecnologías, ¿no? Entonces, el verso de socios de ANES es muy fuerte y también ahí los pueden consultar en la página anes.org. Gracias, Angélica. Joao Resende pregunta, ¿qué competencias están reconocidas en Conocea y cuáles están en falta? Ahí, Angélica, tú tienes, creo que un poco más de conocimiento en cuanto a los estándares de competencia, ¿no? Bueno, sí, lo que les mencionaba es que el estándar de competencia que existe ahorita está para instalaciones en el sector residencial y servicios. Nos hace falta crear un estándar de competencia para energía solar térmica, para calor solar, bueno, para procesos industriales. Eso es lo que hace falta. Les mencionaba que pues tal vez no existía porque no existía esa congregación de información, ¿no? Ahora que está este proyecto y la iniciativa de calor, pues es dar ese paso para que se creen esos estándares. Perfecto, gracias, Angélica. Dos preguntas a Marisol. ¿Cuál es la vida útil de este tipo de tecnología? Y hay ejemplos a temperaturas mayores a 400 grados. Hola. Sí hay, bueno, no en México, no tenemos esa tecnología disponible en México, temperaturas a mayores de 400 grados, pero en la India se llegan a generar esas temperaturas y en países del Medio Oriente. Y la primera era vida útil. Los colectores, que es un componente de todo el sistema, el principal, el motor, por así decirlo, si están bien hechos y son de calidad y certificados, pueden llegar a durar hasta 25 años de vida útil. Algunos más, algunos un poquito menos, pero en principio entre 20 y 25 años. Y aprovechando, Gracias. Kira, perdón, veo una pregunta aquí que es muy importante de José Ángel Llanes. ¿Cómo podría integrarse como empresa proveedora a nuestro mapa de proveedores? Es muy importante. Esa iba también. Ok, porque nosotros hacemos una encuesta anual y le pedimos a las empresas que identificamos por internet o por contactos que nos respondan ese cuestionario, nos envíen sus cifras, ¿no? De cuántos sistemas instalados, de qué capacidades. Esto se hace generalmente a principios de año, probablemente haremos una más en 2021, pero sí es súper importante que si ya ustedes están al tanto de nuestro proyecto, nos contacten por correo electrónico y nosotros les hacemos llegar ese cuestionario para incluirlos en el mapa de proveedores, porque es justo lo que necesitamos, que todos aquellos que tienen las capacidades sean parte de ese mapa de proveedores. Y José Ángel también preguntó, ¿los usuarios que han adoptado calor solar tienen respaldo con una fuente convencional, gas natural, diésel, etcétera, para protegerse versus la intermitencia? Ahí conocen a los clientes finales que han usado o qué respaldo tienen. Pregunta a Marisol o Angélica. Es igual. Bueno, yo contesto y si puedes añadir, Angélica, adelante. Generalmente estos sistemas se integran a empresas ya establecidas, empresas ya puestas, pues con un sistema existente. Entonces, realmente el sistema solar se va a integrar a un proceso que ya tiene un combustible. Lo que va a pasar es que se va a reducir el consumo de ese combustible. A lo mejor lo ideal sería que en una empresa que apenas se va a construir, una fábrica que se está diseñando, desde un principio se diseñe con la integración de una planta solar para que entonces la caldera o el sistema fósil sea un sistema de backup, ¿no? Entonces creo que al principio la energía solar es básicamente la que se integra, por lo tanto no es que aparte se requiera un backup, la empresa ya tiene una caldera, ya tiene una fuente de suministro fósil. Sí, así es, por Perfecto. lo regular. Adelante, Angélica. No, ya está bien. Adelante con la siguiente pregunta, Kira.
Sí, yo creo que mejor nos enfocamos en contestar las preguntas más adelante. También preguntó Ángel Esteves, ¿cómo está el panorama México para los sistemas híbridos combinados con celdas fotovoltaicas con calentamiento de agua? Sabemos que en Israel ha tenido buenos resultados. ¿Cuáles serían los nichos de oportunidad aquí en México? No sé si uno de ustedes tiene alguna respuesta. Es un tema que es de oportunidad y, y precisamente ahora son los siguientes pasos de este proyecto, ¿no? Realmente cuantificar y ver cómo se pueden integrar y dimensionar este tipo de proyectos. Pero claro, son un nicho de oportunidad, sistemas híbridos fotovoltaicos y térmicos. Incluso pues ya hay tecnología en desarrollo y que también es un tema de oportunidad de innovación para el sector solar térmico y fotovoltaico, ¿no? En México. Sí. Unas preguntas más en cuanto a la reforma energética y las subastas. Pregunta Eric Guzmán, ¿por qué razón no participó la tecnología solar térmica en las subastas de energía a largo plazo? Pues solamente la fotovoltaica, porque las subastas están enfocadas en energía eléctrica y la solar térmica es creando calor. No sé si quieren añadir a ustedes algo más, pero no es una subasta. Es venta de electricidad y realmente lo que nos ha faltado es dar el paso a la venta de calor, que eso no estuvo contemplado y lo mencioné en la transición energética. El tema de calor solar estuvo de lado, pero también puede ser que no existía toda esta información, pero tenemos que llegar a la venta de calor, que eso es un tema que tiene también oportunidad. Pero en las subastas no estuvo integrado porque en la transición energética el calor solar no fue contemplado, incluso en toda pues el dimensionamiento del potencial de radiación solar, pues solo se hicieron los dimensionamientos o los análisis para radiación global y se dejó un poco de lado el análisis de la radiación directa, que es la que se utiliza para la energía solar térmica, pero pues eso tenemos que seguir incidiendo, ¿no? Que se considere, que se genere la información y dar el paso hacia la venta de calor, que no ha estado considerado, ¿no? Efectivamente. Preguntó otro participante si el mayor impedimento de que no se lleven a cabo los proyectos SHIP es el subsidio de combustibles fósiles. ¿No se ha pensado en impulsar un modelo de subsidio de energía solar? ¿O qué casos se pueden hacer para que qué cosas, perdón, se pueden hacer para que a corto plazo se puedan implementar los SHIP en México? Bueno, realmente un subsidio a la energía solar creo que sería contraproducente, ¿no? Porque realmente el valor que le estaríamos restando valor, ¿no? Yo creo que aquí básicamente los sistemas se amortizan a través de los ahorros y es algo que el empresario debe entender. No está invirtiendo en algo que se va a amortizar en 20,000 años, realmente se está invirtiendo en algo que le va a generar ahorros y que a través de estos ahorros va a poder financiar esa instalación. Así que más bien es nosotros como industria solar trabajar en que sea más justo el precio de los combustibles y los impuestos que se pagan también por ellos, así como un impuesto al carbono, básicamente. Creo que México también debería seguir pensando en cómo cumplir los objetivos en términos de generación de emisiones, reducción de emisiones, por lo que yo no votaría por un impuesto al sol, sino más bien aprovechar los ahorros que da una tecnología solar para amortizar la inversión. Muy bien. Angélica, ¿tú tienes algún comentario en cuanto a este tema? Pues yo lo que, o sea, de acuerdo con Marisol, no creo que sea óptimo
ese tipo de apoyo, pero sí creo, yo creo que es muy importante que el usuario final, o sea, sí podemos hablar y mucho hablamos, es que son políticas públicas, no lo hicieron, pero yo creo que también nosotros como usuarios finales tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Que uno, pues es reducir nuestra huella, y aquí hablo usuarios finales de pequeña y de gran escala, aquí que hablamos en el sector industrial. Entonces sí, la industria también tiene que cambiar de paradigma, ¿no? Cambiar su estilo de consumo. Y también hago un llamado a la industria, a los microempresarios, que también ellos hagan conciencia de sus procesos, porque no me dejarás mentir, Kira, cuando hicimos todo el Einstein, muchos no tenían ni dimensionado sus procesos, es así como opera muy como despilfarran energía. Entonces Sí, también hay estas tecnologías no pueden ser integradas si no existe antes una eficiencia energética, o sea, tienen que ir de la mano. Entonces también tenemos que seguir creando esa conciencia y que los usuarios finales van a ser, estas tecnologías les van a ser más redituables y más pues fáciles de acceder a ellas, en tanto que ellos también sus procesos sean más eficientes. Y es una cuestión también de cambiar, ¿no? Nuestro manera de pensar. sí, es correcto. Quizás un última, más bien como comentario en cuanto a tiempo de retorno de inversión, ¿no? También entre las tres lo hemos platicado qué hacemos con información en cuanto a retorno de inversión. Dice Luis Guillermo, el tiempo de amortización en proyectos industriales es de 5 años, que es el tiempo de muchas inversiones. La pregunta en ese sentido va, ¿eso aplica para esa tecnología también? ¿O ahí cómo responderían? Sí, la información que tenemos de los proveedores que les presentamos a lo largo de la presentación es que sí se puede llegar a tener retornos de inversión o tiempos de retorno de inversión muy atractivos, que en México van entre 3 a 5 años. Sí hay de esos casos. Hay casos donde no, porque depende del combustible que esté sustituyendo, de la situación geográfica, del recurso solar, pero realmente sí hay de esos casos y son nichos, ¿no? Que realmente también los proveedores de energía solar térmica deben encontrar y que resulta ser muy atractivo para la industria regional, incluso, ¿no? De donde se hayan identificado estos casos. Sí, de hecho el comentario fue de Tecnosol, entonces hay casos, ¿no? De un retorno de 5 años que creo que es muy atractivo para el mercado mexicano. Yo creo que vamos a llegar a nuestro fin. Obviamente hay más preguntas, pero igual hemos tratado de contestar a todas las preguntas posibles. Y en ese sentido, no sé si ustedes dos tienen algo más que comentar. A nosotros, obviamente, estamos muy agradecidos que han estado con nosotros hoy día. Esperamos que puedan estar al tanto del proyecto mediante nuestros canales de comunicación, LinkedIn, Twitter y Instagram. Ahí nos encuentran. También en la página de internet. Y colegas, si tienen algunas palabras de adiós, adelante. Bueno, pues gracias a todos por su asistencia y como dice Kira, esperamos que nos sigan, que sigan al proyecto y pues quedamos pues para cualquier información disponibles. Muchos preguntaban también de cursos. En ANES damos cursos de energía solar térmica, anes.org, ahí pueden ver los cursos que se imparten en ANES y costos accesibles. Gracias, saludos y cuídense. No salgan todavía de sus casas. Pues por mi parte, un llamado nuevamente a los medios de comunicación. Si entre la audiencia hay alguno de ellos o si tienen contactos en prensa, por favor háganles llegar esta información o háganles llegar nuestro contacto, la página de internet, porque es una información que tiene que llegar a muchas más personas, a la industria, a todas las cámaras de comercio que tenemos en México o las cámaras industriales,
porque pues nosotros somos un proyecto que si bien ya lleva 2 años, casi 3 años en México haciendo esta labor de difusión, aún no podemos llegar al sector industrial usuario. Entonces aquí, por favor, todo el material que encuentren en redes de Solar Payback es público. Todo el material puede ser usado en presentaciones, en notas de prensa, en artículos, y si necesitan algo más, por favor, contáctenos. Somos 3 personas, 2 en México, 1 en Alemania, pero en principio tenemos todo el material disponible. Gracias por estar aquí, por escuchar y por compartir la información. Y antes que se vayan, por favor, contestan nuestra encuesta de satisfacción para ver y conocer su impresión general del evento, si recomendarían ese tipo de eventos a colegas, contactos. Eso siempre obviamente nos ayuda en mejorar también ahora nuestros eventos virtuales, porque como bien dice Angélica, no salgamos todavía, no nos reunamos todavía, todo va a ser de forma digital y virtual. Y les esperamos para siguientes sesiones virtuales que estamos haciendo en las 3 asociaciones y también con Solar Payback. Muy bonito día y muy bonita tarde al ratito. Adiós.